Muy buenos días, amigos y hermanos. Estamos en el estudio bíblico de Proverbios, que corresponde a lo que realizamos todos los miércoles desde la Iglesia Evangélica Bautista del Barrio Norte. De manera que hoy nos toca el capítulo 19 y es un capítulo que encierra una gran riqueza. Ustedes saben que los proverbios en general reflejan la situación política y la situación social de la época en que fueron escritos y subraya los males de la época. Nosotros lo leemos desde hoy, miles de años después, y tenemos que leerlos teniendo en cuenta la distancia que hay desde nuestra época a la época en que fueron escritos los proverbios y las diferencias políticas y sociales y demás. Con todo ello, la lectura de proverbios nos puede ayudar y de hecho nos ayuda. Y por algo Dios permitió que proverbios estuviera dentro del canon, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Entonces vamos a agrupar este capítulo de Proverbios que tiene muchos versículos mezclados y temas mezclados en 7 tópicos muy breves. El tema de la riqueza y la pobreza, el tema de la pereza, el tema de las relaciones familiares, el tema de la impulsividad, el tema del falso testimonio, el tema de la corrección, la disciplina, la enseñanza, y finalmente Yahvé, al cual este capítulo invoca varias veces. Primeramente el tema de la riqueza y la pobreza, o quizás mejor, para hacer un énfasis mucho más adecuado, de la pobreza y de la riqueza, ¿no es cierto? El versículo 1 nos dice: mejor es pobre íntegro que rico que pervierte sus labios. Mejor es pobre íntegro que rico que pervierte sus labios. En realidad, yo les leo de acá de la Biblia de las Américas: mejor es el pobre que anda en su integridad que los labios perversos y necios. Esa sería la traducción directa del texto masorético. Sin embargo, la Vulgata, la Siríaca y el 28.6 del mismo libro de Proverbios hacen el contraste más agudo entre el pobre y el rico, ¿no es cierto? Y dicen: mejor es el pobre que anda en integridad que el rico que es torcido. Bueno, creo que es el mismo sentido que hay acá. El versículo 4 sigue hablando del tema y dice: la riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. O también podríamos decir: la riqueza trae muchos amigos, pero el pobre es abandonado hasta por su vecino. Quizá esa sea una traducción un poquito más estricta. Digamos que describe una triste situación, ¿no? Como el pobre es abandonado aún hasta por su vecino. Describe una situación social bastante triste. El versículo 6 dice: muchos buscan el favor del generoso, y todo hombre es amigo de aquel que da. O sea que este texto, por un lado, elogia la generosidad, pero el hecho de que todos busquen al que da es un acto desde el punto de vista ético también cuestionable, porque nosotros tenemos que acercarnos a nuestro prójimo no por lo que nos da, sino por lo que la persona es, porque es un prójimo, ¿no es cierto? Sin embargo, es interesante que elogia, en medio de esa situación en donde el pobre es despreciado, es abandonado, la generosidad, ¿no es cierto? El versículo 7 dice: todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Persigue palabras, ellos se han ido. Esta es la traducción literal del texto hebreo, ¿no? O sea que del pobre todos se alejan, ni siquiera le habla, persigue palabras, busca comunicarse, pero está solo, está solo. Y el texto dice:
se han ido. Es el desprecio social hacia el pobre, una triste realidad de aquella época y, por qué no, también de nuestra época. El versículo 10 nos muestra dos incongruencias sociales. Dice, al necio no le conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo o a un esclavo gobernar a los príncipes. Dos incongruencias. Un necio y una persona pobre en general que viva en el lujo, y la otra, un esclavo que gobierne sobre los príncipes, sobre los señores. Pensemos que estamos hablando aquí de una sociedad estratificada, ¿no? No estamos hablando de una sociedad de clases, sino de algo más rígido, algo parecido a las castas, algo parecido a los estratos sociales del medioevo. Una sociedad estratificada donde la movilidad social, el hecho del ascenso social, aunque podía existir, no obstante eso era difícil. Sin embargo, este texto nos deja dos enseñanzas. En primer lugar, que no es congruente que el necio viva de lujo. Significa que no es congruente que alguien viva aparentando lo que no es y lo que no tiene. Es importante que cada uno empiece valorando las cosas básicas de la vida y no viviendo de apariencias. Y la otra cosa también que nos enseña es acerca de las vanas ilusiones. No se puede vivir de ilusiones, no se puede correr tras quimeras, ¿sí? Es decir, tenemos que tener ideas, proyectos, conectarnos con nuestro deseo, pero también existe el sentido de realidad y ver cómo nosotros podemos realizar esos deseos. Y la otra cosa es que el esclavo gobierne, o sea, cualquiera puede gobernar, pero para gobernar hay que prepararse. Esa es la enseñanza que podríamos sacar de este texto. Hay que prepararse. Digamos que el hombre y la mujer son iguales delante de Yahvé, ¿no es cierto? A ambos fueron puestos para administrar la tierra, dice el Génesis. Sin embargo, para gobernar hay que prepararse. Además de una buena intención, es necesaria una formación en lo político, en lo técnico, en lo social, etcétera, etcétera. Y tener un ideario que uno lleva adelante con determinados valores. Versículo 22 también habla del mismo tema, ¿no es cierto? Riqueza y pobreza. Dice, lo que es deseable a un hombre es su bondad, y mejor pobre que mentiroso. Lo que es deseable a un hombre es su bondad, y mejor pobre que mentiroso. Lo que es deseable a un hombre es su lealtad, podríamos traducir mejor. Mejor pobre que mentiroso. La Reina Valera del 2005 aquí traduce en forma diferente la primera parte del versículo 22. Dice, la ambición del ser humano es su desgracia. Realmente es más conforme al texto hebreo, la primera traducción, la que adoptan la mayoría de las versiones, pero sin embargo nos dice una verdad, la ambición del ser humano es su desgracia, o sea, querer ir demasiado rápido, querer saltar desde una situación muy precaria a una escala social demasiado alta. O sea, hoy en día falta la paciencia, falta el hecho de ir progresivamente haciendo avances en lo económico, en lo social, ¿no? O sea, quizás nos advierte contra el querer ir demasiado rápido y ser desleales y mentirosos, y por eso dice mejor pobre que mentiroso. Bien,
Estas cosas nos dice el texto acerca de la pobreza y la riqueza. Pero después va a decir algo más muy importante al final en relación a Yahvé. El segundo tema, muy cortito, es la pereza. Fíjense ustedes que eh, hay una idea peyorativa en relación a la pereza en el libro de Proverbios. La pereza, la holgazanería, ¿no es cierto? La verdad es que hoy se ha hecho una idea reduccionista y en las sociedades, digamos, neoliberales, capitalistas y más hay un discurso reduccionista y un discurso barato, ¿no es cierto?, que dice más o menos como que, bueno, el que no progresa es porque es un vago. Y la verdad es que no siempre es así y no comulgamos con esta idea. Pero que hay gente perezosa y que no progresa porque es perezosa es también cierto en muchas ocasiones. Personas que tienen oportunidades, que tienen posibilidades, pero que las desperdician. El versículo 15 en ese sentido dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. O sea, la pereza que hace caer en profundo sueño. La persona que hace las cosas, pero como si estuviera dormido o dormida, ¿no es cierto? Con descuido, con lentitud, con parsimonia. Hay personas que inclusive dice, la pereza, el versículo 15, la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza tiene que ver con el sueño y ustedes saben que entre los trastornos del sueño está no solamente el insomnio, la persona que no puede dormir por motivos de ansiedad o por otros motivos, sino también la hipersomnia, la persona que duerme mucho. La hipersomnia puede deberse a muchos factores, ¿no es cierto? Puede deberse a dificultades neurológicas, depresión, también tiene que ver con la pereza, obviamente, con cuestiones de voluntad, de disciplina y demás, pero, digamos, no tenemos que reducirla solamente a una cuestión meramente moral. El versículo 24 nos hace una humorada en relación a la pereza. Dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Es como que el perezoso mete la mano en el plato, pero tiene fiaca hasta de volverla a meter el bocado en su boca. Bueno, hoy diríamos un refrán muy común, ¿no? Fulano de tal le tiene que pedir permiso a una pierna para mover la otra. Es decir, un dicho muy común entre los argentinos, ¿no? Es decir, pedirle permiso a una pierna para mover la otra. La persona que no actúa con prontitud, con diligencia, con rapidez, con agilidad. Bien, el tercer tema tiene que ver con las relaciones familiares. Fíjense el versículo 13, dice, el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. El hijo necio, o sea, arruina a los padres, les provoca profundo pesar, como dicen otros proverbios. Ahora, la esposa contenciosa, la esposa que busca pelea, la esposa rencillosa, fíjense a qué la compara. La compara a una gotera continua. Ustedes, no sé si han experimentado lo que es el ruidito tac, 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 de una gotera continua, termina poniéndonos nerviosos, exasperándonos. Bueno, así es la esposa contenciosa, la que está todo el tiempo armando riña, pelea, ¿no es cierto? Es como una gotera continua. El 26 dice en relación a las relaciones familiares, es un texto un poco fuerte, el que asalta a padre y echa fuera a madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Obviamente que este texto supone a padres añosos, a un padre y una madre ancianos, ¿no? Y que el hijo los maltrate. Esto no es nada fuera de lo común. Hay muchas formas de recibir maltrato, desde
el confinar a una persona en un hogar y olvidarse de ella, hasta maltratarlo de palabra, físicamente, como la persona llega a su ancianidad y no puede ni defenderse y muchas veces está un poco inhabilitado físicamente, entonces recibe maltrato. Esto es común. Bueno, obviamente contra esto se yergue el texto de Proverbios. Un cuarto punto es la impulsividad. Fíjense lo que dice el versículo 2. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Interesante esto, ¿no? El que se apresura con los pies, ¿qué quiere decir? El que se precipita, el que se apura, el que hace las cosas sin pensar. Es lo opuesto a la persona que va a hacer algo y dice, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo? Calcula. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que decir? Sino al contrario, este es un apurado, un precipitado que se precipita y peca. El versículo 11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. O sea, la persona que discierne no se enfurece. Discernir significa no enfurecerse, no llenarse de ira. Cuando nosotros somos más inmaduros, más jóvenes, tendemos a enojarnos rápidamente, a llenarnos de ira. Cuando vamos entrando en años y madurando, aprendemos que no hay que enfurecerse, que hay que ver qué le pasa al otro, que hay que escuchar, que hay que hablar, que hay que preguntar, que hay que discernir, ¿no es cierto? El que discierne no se enfurece. El que discierne puede hablar todo, pero de una manera buena, equilibrada, prudente, sana. Y el que pasa por alto la ofensa, es entonces trae honra. O sea, el que perdona trae honra. El versículo 12 dice, como rugido de león es la ira del rey y su favor como rocío de la hierba. Fíjense, habla de la ira del rey o el favor del rey. Es decir, obviamente que estamos hablando de un estado que es monárquico, donde el rey tiene la palabra final. Entonces hay que cuidarse de la ira del rey porque es como rugido de león, ¿no es cierto? Implica peligro y aún hasta peligro de vida, y hay que buscar el favor del rey, que es como el rocío, que es bálsamo, suaviza, renueva y refresca la vegetación. Bien, unas palabritas más sobre el falso testimonio tiene este texto, versículos 5 y 9 se repiten exactamente lo mismo. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. De nuevo, el 9 repite exactamente lo mismo. Contra el testigo falso, contra el que cuenta mentiras, contra el que calumnia, contra el que da falso testimonio en un juicio público. Y el versículo 28 habla de lo mismo y dice, el testigo perverso se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. O sea, el testigo mentiroso se burla de la justicia y lo peor que puede pasar, o una de las peores cosas que pueden pasar en un país hoy en día, es burlarse de la justicia. Luego entonces pasamos a otro tópico, que es la corrección, la disciplina y la enseñanza, y luego el último que tiene que ver con Yahvé. El versículo 8 dice, con respecto a la corrección, la disciplina y la enseñanza. Interesante que la palabra disciplinar viene de discipular, y discipular quiere decir enseñar. Ahora entonces, fíjense lo que dice el verso 8. Dice, el que adquiere sabiduría ama su alma,
y el que guarda la prudencia hallará el bien. Hallará el bien. Interesante, ¿no? Adquirir entendimiento y guardar prudencia. Nosotros tenemos que, el niño desde chiquito va adquiriendo entendimiento, conocimiento, y a medida que pasan los años, se supone que el ser humano tiene que ir creciendo en conocimiento y en entendimiento. El versículo 16 nos dice algo que es fundamental. Dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Para andar en el camino de la vida tenemos que guardar los mandamientos de Yahvé. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor. El versículo 18 nos dice algo que es muy interesante y dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. O sea, corrige a tu hijo cuando es el tiempo de corregirlo, mientras hay esperanza. Mientras no crece y se anquilosan en él y se cronifican en él los malos hábitos, las malas costumbres, las malas palabras. O sea que corrígelo mientras hay esperanza, mientras estás a tiempo. Una mujer le preguntó al pastor: pastor, ¿a partir de qué edad tengo que empezar a enseñarle a mi hijo? Y el pastor le dijo: ¿y cuántos años tiene tu hijo? 4, y ya perdiste 4 años. O sea, a un hijo hay que ir enseñándole desde bebé, marcándole un ritmo, el ritmo de sueño, el ritmo de alimentación y demás, hasta que el niño comienza a deambular y a conocer el mundo y demás, y ir enseñándole y ir marcándole también los límites. Corrige a tu hijo, pero que no se exceda tu alma hasta destruirlo, porque en el afán de corregirlo podemos destruirlo. Es decir, hay que corregirlo con sabiduría, con firmeza, pero, dice el texto, no se exceda tu alma para destruirlo. El versículo 19 nos dice algo también interesante. Dice: el hombre iracundo llevará el castigo, pero si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Este es un texto de muy difícil traducción. El iracundo llevará el castigo, quiere decir, el iracundo va a terminar penalizado por la justicia. Ahora, si tú lo redimes, lo rescatas, o sea, pagas el rescate por él. Bueno, el texto hebreo dice: aumentarás, o lo aumentarás. Por lo cual, hay algunas traducciones que traducen: si lo redimes, si pagas la multa por él, él reincidirá en su conducta iracunda. Pero otros también dicen: debes hacerlo de nuevo, como la Biblia de las Américas, la Reina Valera y otras tantas versiones que tienen esa traducción. Deberás hacerlo de nuevo. Es como una chanza, como diciendo: bueno, tendrás que trabajar mucho, tendrás que esforzarte mucho para rehabilitar a esta persona iracunda. O sea que el tema de la ira es algo que debe desecharse, no debe cultivarse. Y no debe cultivarse desde pequeños, en el hogar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Versículo 20. Dice entonces el texto, el versículo 20: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir. Interesante esto, ¿no? Escucha el consejo para ser sabio en tu porvenir. Te aguarda un porvenir lleno de promesas, promisorio, interesante, pero tienes que escuchar el consejo desde joven, ¿sí? Porque entonces
vas a ser sabio en tu porvenir. El versículo 25 dice, también es un texto duro, dice, golpea al escarnecedor o golpea al burlador y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al inteligente y ganará conocimiento. Vamos por la parte más fácil. Reprende al inteligente y ganará conocimiento, quiere decir que la persona inteligente no necesita ni de un golpe, ni de un escarmiento, ni de nada. Es inteligente, ¿por qué? Porque cuando uno lo reprende, lo corrige, él gana conocimiento, entiende enseguida y modifica su conducta. Ahora, el que es necio, ya entonces no se guía por la instrucción, sino que aprende por el ejemplo. Aprende por ejemplo, por eso dice, golpea al escarnecedor o al burlador, y entonces el ingenuo o el necio se volverá astuto. Digamos como que muchas veces para corregir a la otra persona es necesaria la palabra, siempre es necesaria la palabra, la explicación, el por qué las cosas deben ser hechas de una manera y no de otra. Pero muchas veces se necesita, digamos, un sacudón para que la otra persona entienda. O muchas veces se necesita algún límite más fuerte, o muchas veces se necesita no pegarle a un niño o a un joven o a un hijo, no, pero sí algo ejemplar, una acción, un acto, un gesto que vaya un poquito más allá de las palabras. Versículo 27 dice entonces nuestro texto lo siguiente con respecto a la corrección, la disciplina y la enseñanza. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. O sea, estaría diciendo, no dejes de escuchar la instrucción para que no te desvíes del camino de la sabiduría. O sea, siempre escucha la instrucción. Cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a escuchar el sermón en la iglesia de vez en cuando, no siempre estamos escuchando la instrucción, no siempre estamos escuchando el Evangelio, no siempre estamos escuchando el camino que nos conduce a la vida, ¿cierto? Entonces no dejes de escuchar, no ceses de escuchar la instrucción para que no te desvíes. Y el versículo 29, que es un paralelismo sintético, dice, que es el último versículo, dice, los juicios están preparados para los burladores y los azotes para la espalda de los necios. Ustedes saben que en la antigüedad el ser castigado con azotes, con latigazos en la espalda, era algo común. Era un modo de ser castigado. Lo que está diciendo acá es, los burladores van a recibir de parte de la justicia, de los gobernantes, el juicio, o los latigazos, o digamos los azotes en la espalda que se acostumbraban a dar. Y finalmente, nuestro último tópico tiene que ver con Yahvé, con Yahvé. Y la primera cosa la tenemos en el versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Así traduce la Biblia de las Américas. Una traducción quizá poco más, bueno, como interpreto yo el texto en el hebreo y junto con la Reina Valera y otras versiones, quizás tendríamos que decir acá, la insensatez del hombre pervierte su camino y el Señor se encoleriza con él. ¿No? Es decir, ¿contra qué se enoja Yahvé? ¿Contra qué se enoja?
¿Contra qué se enoja santamente? Contra que nosotros, vos y yo, perdamos el camino, perdamos el rumbo, torzamos el rumbo. Versículo 14 dice, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente del Señor. O sea, nuestros padres nos pueden dar como herencia una casa o dinero o lo que fuera, pero la mujer la da Yahvé. Es decir, qué interesante que es que en el segundo relato de la creación, en el Heroísta, aparece Yahvé, el Señor, presentando al hombre y a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda adecuada, ¿no? Y ahí entonces está la mujer. La mujer la da el Señor. El que presenta, el que da a la compañera adecuada es el Señor. Versículo 17. Fíjense lo que dice del pobre, ¿no? El que se apiada del pobre presta al Señor, y el Señor lo recompensará por su buena obra. O sea que iguala al Señor con el pobre. Miren ustedes, frente al detrimento tan grande que sufría el pobre en aquella sociedad, lo que está diciendo el texto de Proverbios. Menospreciar al pobre es menospreciar al Señor. Darle al pobre y ayudarlo y bendecirlo es dar al Señor, es bendecir al Señor. Ahora el Señor, que está por sobre vos y por sobre el pobre, te recompensará con creces. Te recompensará con creces. Versículo 21. Finalmente dice este texto, dice así. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Esto es algo así como que el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. Por eso que nosotros tenemos que consultar con el Señor nuestros planes, encomendar al Señor nuestros planes y buscar la dirección del Señor para todos nuestros planes. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Versículo 23, el último de nuestro estudio de hoy, dice, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. El temor del Señor, el respeto, la reverencia, el ponerlo en primer lugar, nos conduce a la vida, dice aquí nuestro texto. Nos conduce a la vida. ¿Querés tener vida? ¿Queremos tener vida? Reverenciemos al Señor, para que entonces también podamos dormir sin temores, podamos dormir en paz, satisfechos, sin que el mal ni la culpa nos toquen, sin que nada nos provoque insomnio. Y como dice la oración que enseñamos a orar a nuestros niñitos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. El temor del Señor conduce a la vida, pero también al acostarnos y al entrar en sueño, tenemos la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios nos bendiga y que así sea. Vamos a orar. Señor, pido que todos estos consejos, todo esto que hemos aprendido, sea para bien de cada uno de nosotros. En el nombre santo de Jesús.